Continuamos con nuestra serie de 21 siglos de cristianismo, donde estamos haciendo un viaje por los principales hechos que transformaron al mundo, a través de una serie gratuita de 21 capítulos, desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días. El siglo VI fue clave para el fortalecimiento del cristianismo en Europa, a través de la expansión monástica, la resolución de disputas doctrinales y la conversión de reinos bárbaros. Con esta lista de eventos que escucharás a continuación, los más significativos del siglo VI se encuentran vinculados a la política bizantina, la difusión del cristianismo y las grandes transformaciones religiosas y culturales que marcarán el futuro de Europa y Asia. Comenzamos. Número 1. En el cristianismo del siglo VI, el emperador romano Justiniano I se convierte en emperador del Imperio Bizantino. Su reinado marca una época de grandes conquistas militares y reformas legales, incluyendo la codificación del Corpus Juris Civilis, que influenciará el derecho europeo durante siglos. Número 2. A principios del siglo VI surge un santo que dejará huellas. Se trata de San Benito de Nursia, entre 490 a 547. San Benito será el padre del monacato occidental, el gran impulsor del monacato en toda Europa. A través de la historia, los benedictinos han sido extraordinarios papas, santos, escritores y teólogos benedictinos han resultado para el bien de la historia de la Iglesia. Número 3. En 547 fue fundada la abadía de Montecassino. San Benito de Nursia establece las reglas de San Benito y funda el monasterio de Montecassino, convirtiéndose en uno de los centros del monacato benedictino y del cristianismo en Occidente. La regla de San Benito impactó después de la muerte de su fundador. Las otras reglas, la misma obligaba a los monjes a vivir en la pobreza, obediencia y castidad. Se caracterizará por la estabilidad en el monasterio. Estos últimos hicieron un gran aporte a la civilización europea. El lema de benedictino, que los ha identificado siempre y que ha sido válido en todos los siglos, es Ora et Labora. La famosa medalla es un sacramental que se originó en la devoción que San Benito le profesaba a la cruz. Data de una época muy antigua y la recomendaba a sus discípulos para que les protegiera contra el mal y las tentaciones por medio de la fe, empleada hoy especialmente por sacerdotes exorcistas. El Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó al rito romano, otorgando la indulgencia plenaria a la medalla. Fue en 1880, en la conmemoración de los 1400 años del nacimiento de San Benito, cuando se dio a conocer su medalla, cuyo significado había sido un misterio. Número 4. Hacia el año 500, los longobardos, pueblos bárbaros germanos, se establecen sobre el río Danubio. Se extienden por el norte los jutos. Pueblos bárbaros germanos se establecen en Dinamarca. Los búlgaros se ubican en los Balcanes. Hay un inmenso reto de evangelización para la Iglesia, representados por estos pueblos en Europa. En 502, los persas atacan al Imperio Romano de Oriente, siguiendo la actitud de los bárbaros. En 506 se logra la paz entre los persas y el Imperio Romano de Oriente, llamado también bizantino. Número 5. Durante este siglo pasaron por la silla de Pedro un total de 13 papas. Ellos son: Osmisdas fue el papa número 52 desde el 20 de julio de 514 hasta el 19 de julio de 523, con un total de 8 años. Estuvo casado antes de ser ordenado y tuvo un hijo que más tarde se convertiría en el futuro Papa Silverio. San Juan I nació en Toscana, murió en 470 en Rávena, el 18 de mayo de 526. Fue el Papa número 53 de la Iglesia, desde el 13 de agosto de 523 al 18 de mayo de 526, con un total de 10 años en el papado. Es considerado santo por la Iglesia Católica. San Félix IV nació en Sannio, se desconoce la fecha, murió en Roma el 22 de septiembre de 530. Fue el Papa número 54 de la Iglesia Católica, desde el 13 de julio de 526 al 22 de septiembre de 530, durando 4 años. Bonifacio II nació en Roma, murió en Roma. Y murió en Roma el 17 de octubre de 532. Fue el Papa número 55 de la Iglesia Católica,
de 530 a 532, gobernando solo durante 2 años. Juan II nació en Roma en 470, murió el 8 de mayo de 535. Fue el Papa número 56 de la Iglesia, desde el 2 de enero de 533 al 8 de mayo de 535. San Agapito I nació en Roma en 490, murió en Constantinopla el 22 de abril de 536. Fue el Papa número 57, gobernando solo 396 días, desde el 13 de mayo de 535 al 22 de abril de 536. San Silverio nació en Frosinone en 477, murió en Palmarola el 2 de diciembre de 537. Fue el Papa número 58 desde el 1 de julio de 536 al 11 de noviembre de 537, durante 1 año y 4 meses. Su festividad es el 20 de junio para la Iglesia Católica. Hijo legítimo del Papa Osmisdas, que había estado casado antes de ser ordenado sacerdote. Silverio era subdiácono en Roma cuando el Papa Agapito I falleció mientras se encontraba en Constantinopla. Vigilio Romano nació en Roma en el año 500, el 7 de junio de 555. Fue el Papa número 59, gobernando entre el 27 de marzo de 537 al 7 de junio de 555, con un total de 18 años. Pelagio I nació en Roma en el año 500. Murió el 4 de marzo de 561. Fue el Papa número 60 entre el 16 de abril de 556 al 7 de junio de 561, gobernando por 5 años. Juan III nació en Roma en 519 o 520 aproximadamente. Murió el 13 de julio de 574. Fue el Papa número 61 desde el 17 de julio de 561 al 13 de julio de 574, gobernando por 12 años. Benedicto I nació en Roma, murió el 30 de julio de 579. Fue el Papa número 62, gobernando entre el 25 de noviembre de 575 al 7 de febrero de 579, durando 10 años en el papado. Pelagio II nació en Roma, murió el 7 de febrero de 590. Fue el Papa número 63, gobernando entre 579 a 590. Partidario del celibato en el clero, dictó normas tan estrictas para regularlo que su sucesor, Gregorio I, tuvo que suavizarlas. Número 6. En este número contemplamos a San Gregorio I Magno, nacido en Roma en 540 y fallecido en 604. Fue uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia en Occidente y el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia. Perteneció a la Orden de San Benito y fue proclamado doctor de la Iglesia en 1295. De familia rica, se destacó por su oratoria, política tolerante, administración eficaz, interés misionero en Inglaterra y España, y reformas en el clero y la liturgia. Es autor de importantes obras pastorales, bíblicas y epistolares, un total de 859 cartas, y destacó por su moralina. Fundó la Escuela de Canto Gregoriano y fue defensor de los liturgistas, músicos y cantores. Su gobierno como papa, desde el 3 de septiembre de 590 al 12 de marzo de 604, fortaleció el prestigio de la Iglesia romana en Occidente y asentó el papado como lo vemos hoy. Fue venerado como santo inmediatamente después de su muerte, y la tradición lo asumió como patrono de las liturgias. Sabios e investigadores por su amplia erudición, reconocido también como defensor de las almas del purgatorio por los cantos gregorianos. Su gran misión fue la reorganización de la Iglesia. Número 7. En 533 a 534, bajo el general Belisario, el Imperio Bizantino reconquista importantes territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, incluyendo partes del norte de África, Italia y la península ibérica. Esto marca el intento de restauración de la grandeza romana. Número 8. En 540 se produce el saqueo de Antioquía. Los persas sasánidas, bajo Cosroes I, saquean la ciudad de Antioquía, una de las ciudades más importantes del Imperio Bizantino en Asia Menor. Este hecho refuerza la rivalidad entre Bizancio y Persia. Número 9. En 554, el decreto pragmático de sanción de Justiniano emite este decreto para reorganizar y fortalecer el control imperial en Italia tras las guerras góticas.
Esto marca un esfuerzo por estabilizar los territorios recién conquistados. Número 10. En 568 se produce la invasión de los lombardos en Italia. Bajo el rey Alboino, invaden Italia y establecen el reino lombardo, que perdurará durante varios siglos, marcando el final del control bizantino sobre gran parte de Italia. Número 11. Cierre de la Academia de Atenas. En 529, Justiniano ordena el cierre de la Academia Neoplatónica de Atenas, el último bastión del pensamiento pagano en el Mediterráneo, marcando el fin de una era de filosofía clásica y el auge del cristianismo. Número 12. En 536 el Papa Silverio es depuesto por el general bizantino Belisario, bajo la influencia del emperador Justiniano I y su esposa Teodora, en medio de conflictos políticos y teológicos. Este hecho refleja la creciente injerencia del imperio bizantino en los asuntos de la Iglesia romana. Número 13. Brote de la peste de Justiniano. En 542, una devastadora pandemia de peste, conocida como la peste de Justiniano, se extiende por todo el Mediterráneo, matando a millones de personas y debilitando al imperio bizantino. Número 14. Tercer Concilio de Toledo. En 589, el rey visigodo Recadero I se convierte al catolicismo, lo que provoca la conversión del reino visigodo de Hispania del arrianismo al catolicismo, fortaleciendo la unidad religiosa en la península ibérica. Número 15. En 500 a 525 se produce la difusión del budismo en Asia. El budismo continúa expandiéndose en Asia, especialmente en China, Corea y Japón, promovido por figuras como el emperador Wu de la dinastía Liang. Número 16. Nacimiento de Mahoma. En 570, en la península arábiga, nace el profeta Mahoma, fundador del Islam, una religión que cambiará profundamente el panorama político y religioso de los siglos siguientes. Número 17. Segundo Concilio de Constantinopla. En 553 se llevó a cabo el Segundo Concilio de Constantinopla. Este concilio ecuménico es convocado por el emperador Justiniano I para resolver disputas teológicas, especialmente en torno al nestorianismo y al monofisismo. El concilio reafirma las decisiones del Concilio de Calcedonia y condena varias enseñanzas consideradas heréticas. Número 18. En 554, la España del Sur pasa a ser provincia bizantina, como la provincia de Hispania. Esta provincia bizantina fue gobernada durante aproximadamente 70 años. Número 19. En 585 se produce la conversión de los suevos al catolicismo. En la península ibérica, el reino suevo, tras haber sido previamente arriano, se convierte al catolicismo bajo el reinado de Recaredo I, un paso similar al que los visigodos darían más tarde. Número 20. Misión de San Agustín de Canterbury a Inglaterra. En 597, el Papa Gregorio I envía a San Agustín de Canterbury a convertir a los anglosajones al cristianismo. Agustín se convierte en primer arzobispo de Canterbury y comienza cristianización en Inglaterra, un proceso que se extenderá durante siglos. Número 21. Los turcos continúan con sus intenciones de lograr posiciones en Europa y Asia Menor. Hemos concluido con este sexto siglo. Por último, te dejo una cuestión a resolver. ¿Cuáles serían los dos hechos más relevantes de este siglo? Fuentes revisadas para este video: El Papado de la Historia de la Iglesia, Francisco García Bazán; Breviario de Historia de la Iglesia, Monseñor Febres Cordero; 2000 años de cristianismo, Hernán J. Pereda; Wikipedia, que no te la cuenten, del padre Javier Olivera Rabasi, Historia del Cristianismo; Así Prensa, catholic.net, Catecismo Romano. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, darle me gusta y compartir para que más personas conozcan la historia del cristianismo. Hasta un próximo siglo, si Dios quiere.